Buenas noches, mi nombre es Beyoncé Leo y el tema de la presente investigación es metodología comparativa de una vivienda albañilería confinada de 2 niveles en Lima Metropolitana, con el método elementos finitos y la técnica de columna ancha. Para iniciar, es importante señalar que la albañilería confinada es uno de los sistemas estructurales más utilizados en el Perú, debido simplemente a su costo accesible y a la disponibilidad de sus materiales. De acuerdo con los datos revisados, el 55.8% de las viviendas del país presentan muros de ladrillo. De igual manera, en Lima Metropolitana y en el Callao, el 82.93% de las edificaciones corresponde a estructuras de albañilería y el 65.1% está conformado por viviendas de 1 a 3 pisos. Dentro de este grupo, las viviendas de 2 niveles representan el porcentaje más alto, con aproximadamente 37.3%. Sin embargo, la amplia utilización de este sistema no necesariamente significa que todas las viviendas hayan sido diseñadas y construidas correctamente. Según la información presentada, alrededor del 63% de las viviendas fueron construidas de manera no ingenieril. Esta situación adquiere mayor relevancia debido a que el Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. Por ello, las edificaciones no solamente deben resistir cargas gravitacionales, sino que también deben controlar sus desplazamientos, deformarse de manera adecuada y disipar energía durante un evento sísmico. En este contexto, surge la necesidad de utilizar métodos de modelamiento capaces de representar el comportamiento estructural de las viviendas de albañilería confinada. Uno de estos procedimientos es el método de elementos finitos, también conocido como FEM. Este método permite representar detalladamente la geometría, los materiales, la distribución de esfuerzos, las deformaciones, la propagación de fisuras y los posibles mecanismos de falla. A pesar de estas ventajas, el método de elementos finitos requiere una gran cantidad de parámetros, una adecuada calibración de los materiales, mayor tiempo de modelamiento y un costo computacional alto. Por esta razón, su aplicación puede resultar compleja cuando se analiza una edificación completa. Frente a ello, se encuentra la técnica de columna ancha, considerada un método simplificado. En este procedimiento, los muros de albañilería son representados mediante elementos equivalentes tipo columna, conservando sus propiedades frente a esfuerzos de corte y flexión. Además, las vigas se consideran elementos con una elevada rigidez. De esta manera, el sistema estructural puede analizarse mediante un módulo más sencillo, con menor cantidad de elementos y menor demanda computacional. No obstante, todavía existe incertidumbre respecto a la capacidad de la técnica de columna ancha para reproducir las propiedades estructurales que se obtienen mediante un modelo más detallado de elementos finitos. Por ello, el problema de investigación se centra en determinar qué tan precisa es esta técnica simplificada cuando se utiliza para analizar una vivienda de albañilería confinada de 2 niveles en Lima Metropolitana. En consecuencia, el objetivo general de la investigación es comparar los resultados de análisis estructurales no lineales de una vivienda de albañilería confinada mediante la técnica de columna ancha y el método de elementos finitos, con la finalidad de evaluar la capacidad del modelo simplificado para representar el comportamiento sísmico en términos de precisión y eficiencia computacional. Para sustentar esta investigación, se desarrolló una revisión de literatura mediante artículos científicos obtenidos principalmente de Scopus y Web of Science. La búsqueda consideró investigaciones relacionadas con albañilería confinada, columna ancha, pórticos equivalentes, elementos finitos, módulos simplificados y análisis no lineal. En total seleccionaron 30 artículos, los cuales fueron organizados en 3 tipos principales. La primera línea corresponde al modelamiento sísmico y análisis no lineal mediante modelos simplificados. Los estudios revisados muestran que métodos como los pórticos equivalentes, los macroelementos y los modelos de columna ancha pueden representar de manera adecuada la respuesta sísmica global de la estructura. Estos modelos permiten estimar la resistencia lateral, la rigidez, los desplazamientos y la capacidad de deformación, pero su precisión depende de una correcta calibración y de una adecuada representación de los elementos de confinamiento. La segunda línea se relaciona con el modelamiento numérico avanzado mediante elementos finitos. Esta investigación se refiere a que los modelos representan con mayor precisión la distribución de esfuerzos, la degradación estructural, la interacción entre materiales y la propagación de grietas. La tercera línea comprende la evaluación de desempeño sísmico, la vulnerabilidad y el reforzamiento estructural. En este grupo, los estudios señalan que el comportamiento sísmico de la albañilería confinada depende principalmente de la rigidez lateral, la capacidad de formación, la disipación de la energía y la configuración de los muros. Como conclusión, la revisión bibliográfica, los métodos simplificados representan de manera adecuada el comportamiento global, mientras que los elementos finitos permiten estudiar con mayor detalle los mecanismos locales de daño. Pero se identificó un número limitado de investigaciones que comparen directamente ambos métodos de una vivienda de 2 niveles y dentro del contexto de Lima Metropolitana. Este vacío justifica el desarrollo de la propuesta.
El aporte de la investigación consiste en una metodología comparativa entre el método de elementos finitos y la técnica de columna ancha. La finalidad es determinar si la técnica simplificada puede utilizarse como una alternativa eficiente para el análisis estructural, reduciendo el tiempo de modelado y el costo computacional sin generar diferencias significativas en los resultados. El procedimiento inicia con el diseño estructural de una vivienda representativa de bañera confinada de 2 niveles, considerando las disposiciones de la norma E070. Posteriormente se realiza el análisis sísmico mediante procedimientos estáticos, modales espectrales y un análisis estático no lineal o también llamado pushover. Luego, la vivienda será presentada en el software SAP 2000 mediante los dos enfoques. En el primer modelo se utilizará el método de elementos finitos para obtener una representación detallada de la estructura. En el segundo se aplicará la técnica de columna ancha para obtener una representación simplificada. Los resultados serán comparados mediante 4 parámetros principales. El primero es la rigidez, entendida como la capacidad de la estructura para oponerse a los desplazamientos laterales. El segundo es el desplazamiento lateral, que permite verificar la respuesta global y las distorsiones producidas por la acción sísmica. El tercer parámetro es la ductibilidad, definida como la capacidad de estructura para desarrollar deformación inelástica sin perder de manera repentina su resistencia. Esta puede evaluarse mediante la relación entre el desplazamiento último y el desplazamiento de fluencia. Finalmente se compara la curva de capacidad, obtenida a partir de análisis pushover. Esta curva relaciona el cordante basal con el desplazamiento de control y permite observar la rigidez inicial, la resistencia máxima, la degradación estructural y la capacidad de deformación de cada modelo. Además de estos parámetros, se analizarán el tiempo de modelamiento, la demanda computacional y las diferencias porcentuales entre los resultados. De esta manera se podrá determinar el grado de similitud entre ambos métodos y establecer cuál ofrece una mejor relación entre precisión y eficiencia. En conclusión, la investigación busca generar información técnica que permite seleccionar de manera más adecuada el método de análisis para viviendas de bañería confinada de baja altura. Si la técnica de columna ancha logra reproducir satisfactoriamente los resultados globales obtenidos mediante elementos finitos, podría considerarse una alternativa práctica para evaluaciones estructurales preliminares y análisis sísmicos con menor demanda computacional. Con esto concluyo mi exposición. Gracias.